Finalmente abrieron para ti los concursos de empleo de las empresas elegidas para traer a Canadá trabajadores extranjeros semicalificados, calificados y altamente calificados. Tus gastos de inmigración pueden correr por cuenta del empleador. En este programa están obligados a apoyarte en tu plan de asentamiento en el país. Puedes traerte a tu familia para que sean residentes permanentes. Te ayudan a aprender el idioma y no es obligatorio que presentes certificado de experiencia laboral, inglés ni estudios. Ya inició este programa, considerado como el más prometedor y el más sencillo para emigrar a Canadá en 2023, y en este video vamos a irnos de la mano revisando todas las vacantes y el proceso de registro. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. No te olvides de suscribirte. Recordarás que en capítulos anteriores hablamos por primera vez en YouTube sobre este nuevo programa para emigrar a la provincia de New Brunswick. El día de hoy anunciaron que aumentarán un 67% el recibimiento de inmigrantes. El acuerdo de inmigración entre Canadá y New Brunswick es importante para abordar los problemas de inmigración en curso, como el lento crecimiento de la población y las demandas del mercado laboral, dijo el ministro de Inmigración Sean Fraser. Por otro lado, la ministra provincial de Inmigración Arlene dice que el impulso en la asignación de la provincia ayudará a respaldar el crecimiento económico y demográfico en la provincia que tiene una población que envejece. Así que la próxima vez que alguien te asegure que en Canadá no necesitan trabajadores extranjeros ni familias, la próxima vez que te digan que la cruda verdad es que aquí no se encuentra trabajo y que las autoridades canadienses no ponen de su parte creando nuevos programas y flexibilizando requisitos, recuerda que hay gente que prefiere nunca intentar y nunca arriesgar. Y no es tu trabajo convencerlos. Mira tú, en tu caminito, construyendo tu destino. Así que vamos a ver los puestos que nos están ofreciendo cada una de estas 6 empresas participantes, porque la última vez nos topamos con que algunas de estas empresas no habían liberado oportunidades. Y yo busqué hasta por debajo de las piedras y te encontré vacantes en todas las empresas. Estas vacantes son para no profesionistas y para profesionistas calificados o altamente calificados. Todos, por favor, acompáñenme dando clic al mismo tiempo para que conozcan cómo registrarse y cómo navegar por cada una de las páginas. Al final, te recordaré los requisitos de este programa y te daré otra opción, una feria de empleo para esta provincia, en la que solamente tienes que enviar 2 documentos que seguramente ya tienes. Empresa número 1, comenzamos con Cook Aquaculture. Esta gran empresa produce salmón, vieiras, ostras, gambas, lubinas, cangrejos, entre otros. En el apartado de Careers vas a dar clic en donde dice Careers en Atlantic Canada en Maine. Ahí vas a encontrar cada una de las vacantes. Te voy a mostrar cómo registrarte en esta página y las vacantes nuevas que están disponibles. Bueno, lo primero que te tengo que recordar es que esta es la guía completa que tú puedes leer y que puedes traducir para poder comprender sobre este programa. Y te voy a estar hablando de esto más adelante. Esta es la página de Cook Aquaculture. Vas a escribir New Brunswick y mira todas las vacantes que hay. Tenemos para veterinario, para gerente, para técnico, supervisor. Tenemos también por ahí vicepresidente. Vamos a darle clic en esta que encontré de soldador. Aquí hay una leyenda bien importante justo abajo que nos indica que si estás interesado, apliques ya, apliques lo antes posible. ¿Por qué? Porque a medida que están recibiendo las solicitudes es que están seleccionando e invitando a entrevista. Puedes registrarte aquí o también puedes registrarte con cualquiera de esas 3 cuentas. Seguramente tienes por lo menos Facebook. Una vez que te registres, ahora sí te van a pedir tu currículum, te van a realizar preguntas y vas a revisar tu solicitud para poder enviarla adecuadamente.
Te recuerdo como siempre que aquí en el canal tienes el formato de CV estilo canadiense y la cover letter totalmente gratis con todo y su explicación en estos 2 videos. Empresa número 2, procedemos con Irving Ltd, que tiene operaciones en agricultura, equipos de construcción, productos de consumo, alimentos, silvicultura y productos forestales, venta al por menor y distribución, construcción naval y fabricación industrial y transportación. Esta es una de las empresas que, wow, más ofertas han publicado. Tienen 442 vacantes en todas las áreas y yo estoy segura de que paulatinamente las otras empresas van a ir abriendo cantidades similares de vacantes. Yo me atrevo a decir que seguramente tú vas a encontrar algo que se ajuste a tu perfil en esta empresa. Vamos a explorar estas ofertas y el modo de registro. Lo primero que les quiero comentar es que en la página de Irving Ltd nos están diciendo que están recibiendo demasiados mensajes por parte de inmigrantes, así que nos indican que podemos dar clic ahí para poder encontrar todas las vacantes. Como les comentaba, es muy importante que escriban New Brunswick para que únicamente puedan obtener ofertas de empleo de este lugar. Fíjense, ahorita en estos momentos tenemos 441. Todos los días están publicando más y están quitando otras. Si ustedes tienen curiosidad de qué tipo de empleos, le pueden dar clic justo ahí y esas son las categorías. Fíjense, tienen de todo. Y yo quiero que vean que incluso para transporte tienen muchísimo. Que tienen también para gente que quiere trabajar en fábrica, para ingenieros, de todo. Vamos a darle clic a este que tenemos por acá. Recuerden que pueden traducirlo al español con el clic secundario. Fíjense, aquí solamente les están pidiendo secundaria, aquí sí les piden experiencia, mínimo 2 años de experiencia, y nos indican que nos podemos registrar como enviando un correo a esa dirección que se encuentra justo ahí, o bien registrándonos a través de la página. Tú puedes registrarte con un nombre de usuario. Posteriormente te van a preguntar cuáles son tus calificaciones, tu educación, etc. Esto es para que vayas subiendo todos los documentos que te respalden. Empresa número 3, Groupe Savoie, que se dedican al procesamiento de la madera. Aunque tienen en estos momentos pocas vacantes, acaban justamente de abrirlas este mes. No habían. Me pone muy feliz ver que todavía ustedes están a tiempo de aplicar a ellas. Así que vamos a revisar qué es lo que nos ofrecen. Regresamos a la página oficial de Groupe Savoie, van a darle clic a Apply Now y aquí van a encontrar los empleos que van a estar liberando. Algunos de ellos están abiertos aún y están próximos a expirarse. Vamos a revisar diseñador, jefe de equipo electricista, carpintero, guardia de seguridad, molino. Vamos a dar clic al de carpintero. Fíjense, en este precisamente nos están diciendo cuáles son todas las calificaciones que ustedes necesitan. Dice que no necesitas haber estudiado en un college, pero serían puntos extra. Te dicen que tampoco es necesario hablar los 2 idiomas, pero sería también puntos extra. Nos comentan que lo van a cerrar para abril 16, así que si tú eres carpintero todavía puedes aplicar a esta. Para esta de molino nos indican también que no es necesario que hayas estudiado en college, pero que puede valer la experiencia que tú tengas, en este caso pues la experiencia que tú tengas en tu país, y cierra para mayo. Vas a darle a registrar y te van a hacer las típicas preguntas de cuál es la fecha de aplicación, cuál es tu nombre, tu email, tu código postal, todos los datos. También te van a preguntar qué tal vas con el idioma, tu experiencia, preguntas muy básicas y muy necesarias para que ellos ya puedan decidir si van a tomarte en cuenta o no van a tomarte en cuenta, dependiendo de lo que ellos están buscando en los perfiles de los posibles candidatos. Tienes que leerlo muy bien y responderlo con la verdad, recuerda. Empresa número 4, Imperial Manufacturing Group. Es un fabricante y proveedor líder de productos de calefacción, ventilación y construcción estructural para aplicaciones residenciales y comerciales. Me hace muy feliz anunciarles que ellos también ya liberaron 4 vacantes en su página y están por proporcionar aún más. Vamos a ver el modo de registro.
Esta página ha estado abriendo y cerrando oportunidades. También tienen un correo electrónico para que te comuniques directamente, o bien puedes dar clic en aplicar y ahí mismo, esta es yo creo que de las más sencillas para registrarte en comparación con el resto. Te piden preguntas muy sencillas. Puedes subir tu carta de motivos, tu carta de presentación, tu CV estilo canadiense y básicamente eso es todo. O bien te puedes comunicar aquí directamente en el apartado de Contact Us. Tú les puedes decir que estás interesado o interesada en enviar tu currículum vitae en caso de que ninguna de estas vacantes se asemeje a lo que tú sabes hacer. Empresa número 5, McCain Foods, es una de las empresas favoritas de todos ustedes. Es esta multinacional canadiense de alimentos congelados, el mayor fabricante mundial de productos de patata congelada. Acaban de abrir 39 vacantes, amigos, y muchas van a cerrar pronto, así que vamos a explorar. Bueno, aquí tenemos la página de McCain Foods. Tienen que escribir New Brunswick porque recuerden que esta empresa es multinacional y se encuentra en todo el mundo y solamente estamos buscando trabajos de New Brunswick. Tenemos este número de empleos en estos momentos. Hay algunos que se publicaron en marzo, otros que se han publicado en abril y como pueden observar tenemos desde arquitectos, operadores, trabajadores generales en cuanto a agricultura, tenemos mecánicos, líder de plataformas de tecnología, supervisor, trabajador de almacén, trabajadores generales, gerentes, desarrolladores, supervisores. Tenemos de todo. Así que vamos a dar clic, por ejemplo, al de trabajador de almacén y además de ver todo lo que te están pidiendo justo aquí, por ejemplo, aquí te piden solamente preparatoria, vas a dar clic en aplicar ahora. Puedes aplicar con LinkedIn o puedes aplicar a través de la página. Empresa número 6 y última, Group Wesco, es una de las organizaciones avícolas más grandes de Canadá. Comenzaron con pequeñas granjas productoras de carne, pollo y pavo y ahora manejan trabajo en productos alimenticios, recuperación, transporte, energía y silvicultura. Ellos no tenían ninguna vacante liberada, amigos, y nos indican que próximamente van a liberarlas en su nueva página oficial porque lo están considerando como un sitio temporal. Sin embargo, buscando pude encontrarles a través de JobBank estas 3 vacantes y van a cerrar pronto, así que, ¿qué les parece si vamos a revisarlas? Esta es la página que por el momento está utilizando este grupo, el grupo Wesco, pero ellos mismos nos están diciendo que la van a cambiar, que esta es solamente provisional, así que quiero mostrarles las 3 vacantes que por el momento encontré aquí. En JobBank, el sitio oficial de Bolsa de Empleo de Canadá, encontré esta que tenemos por aquí, en la que ustedes perfectamente pueden aplicar. Es una vacante, está también verificada, es para supervisión de operaciones de finca. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dar clic a mostrar cómo aplicar y ahí nos aparece el correo electrónico al que le pueden enviar todo esto. Esto es lo que nos están pidiendo sobre lo que tenemos que enviar. Por acá tenemos otra. Esta es una página que se llama Canadian Job Bank, entonces esta no es la del sitio oficial del gobierno de Canadá. Sin embargo, quiero que vean que esta que es para granja nos proporcionan un correo electrónico que es @Group Wesco. Así que esto me hace creer que sí es una persona que trabaja en Group Wesco. La tercera es esta otra que tenemos por acá. Esta es para supervisor de granja. Ustedes también pueden aplicar para esta. Y es exactamente lo mismo. Aquí está el correo electrónico, aquí están las instrucciones para aplicar. Te voy a repetir los requisitos muy rápidamente, bien rapidito. Esto ya lo desglosamos en un video anterior, pero para los que no lo hayan visto. Número 1, intención de residir en New Brunswick, por lo menos mientras seas residente permanente. Número 2, oferta laboral de alguna de las 6 empresas. Número 3, salario competitivo. No olvides que en JobBank Canadá puedes revisar cuánto pagan en cada tipo de trabajo por provincia y cuál es la cantidad de requisitos que te piden para tu oficio o para tu profesión. Número 4, certificación en caso de que tu tipo de empleo sea regulado. Aquí está la lista de profesiones reguladas del gobierno de New Brunswick.
Número 5, tener entre 19 y 55 años. Ojo, esto es para aplicar a la residencia permanente a través de este programa. Si tú quieres venir a trabajar, no hay límite de edad y hay programas en donde no existe el límite de edad para ser residente permanente, en este sí. Número 6, nivel básico del idioma. Si no tienes un certificado de CELPIP o IELTS, en este programa piloto te permiten aplicar con una carta de atestación por parte de tu empleador. Impresionante que nos estén dando esta oportunidad, pero así es. Y esta es la realidad que el día de hoy estamos viviendo en temas de inmigración. Número 7, estudios mínimos de preparatoria o high school. Si no tienes este documento, de nuevo, puedes enviar una carta de atestación por parte del empleador. Número 8, experiencia laboral acumulada de 1,565 horas en los últimos 5 años. En esta también puedes enviar una carta de tu empleador. Si a ti este programa no te convence y simplemente quieres enviar tu CV al gobierno de New Brunswick, bueno, te informo que está abierta la Feria Virtual de Reclutamiento 2023 del gobierno de New Brunswick, en el cual solamente tienes que enviar tu identificación oficial y tu CV estilo canadiense, así como el de tu pareja, si tú vives en unión libre o si estás casado o casada. Si les interesa a ellos tu perfil, te pueden invitar a una feria de reclutamiento en donde vas a poder ver cara a cara a los empleadores. Esto es para todas las áreas y ahí mismo te explican el resto de los documentos que ellos están indicando. No es para el momento de la aplicación para poder participar en esta feria de reclutamiento. Es para el momento en el que tú ya solicitas tu residencia permanente. Ellos mismos te lo indican en esta página. Esta es la página oficial. Te pregunto, ¿qué más te hace falta para venir? A ver, ya tienes el CV, la cover letter, las empresas, las vacantes, el programa. Te hace falta decisión. Porque la tibieza y el titubeo solamente te están haciendo quedarte, mira, atrás. Mañana este país a lo mejor va a estar reventando de inmigrantes por toda la cantidad de gente de todos los países que ahora están llegando, entre trabajadores, refugiados, empresarios. Porque la gente está formando sus familias. Quizá mañana van a tener un gobierno que frene la inmigración. Aquí nadie es más trabajador que tú, ni más inteligente, ni más productivo, ni más especial. Pero eso sí, le dieron para adelante sin mirar atrás. Escríbeme por favor todas tus preguntas aquí debajo para el siguiente en vivo, en donde vamos a estar también revisando sus CVs en vivo. Todo totalmente gratis. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima en uno de los vlogs más pedidos, Futuros Canadienses.